Para empezar, vamos a explicar qué son y qué hacen las ciencias políticas. Las ciencias políticas es una rama de las ciencias sociales en donde estudia el ejercicio, la distribución y organización del poder en una sociedad. También se le conoce como la ciencia del poder. También se encarga de estudiar el poder político, la política y la política pública. Se preocupa por estudiar los hechos políticos y la conducta política que se expresa en forma real y concreta en la interacción social. Para explicar el concepto de ciencias políticas, nos basaremos en la novela de Héctor Abad titulada El olvido que seremos. Los hechos de la novela ocurren en Antioquia, Medellín, Colombia en los años 70 y 80. En los barrios de Medellín había un problema de acceso a la salud, educación, agua potable y surgen movimientos para defender y abrir la libertad de expresión y también la defensa de derechos humanos durante los gobiernos de Belisario Bentancur y la entrada del nuevo gobierno de Virgilio Barcas Vargas. Como antecedentes, Colombia venía de un conflicto liberal conservador de la década de los 50. A partir de la década siguiente, los jóvenes empiezan a tener una influencia por parte de obras como Marx y Althusser y cambia su visión totalmente. En cuestiones de religión, el catolicismo sigue siendo muy influyente en la sociedad, tanto así que llega a haber cierta intolerancia hacia religiones diferentes al catolicismo. En la década de los 60 surgen las fuerzas armadas como la FARC y en los 70 el Ejército de Liberación Nacional. Por lo tanto, en los 80 se abre un diálogo con estos grupos. Sin embargo, lo que se logra es que estos mismos se expandan por todo el territorio. Nosotros rescatamos dos citas de la obra. La primera dice: la memoria es un espejo opaco y vuelto añicos. O, mejor dicho, está hecha de intemporales conchas de recuerdos desperdigadas sobre una playa de olvidos. La segunda dice: les dije criminales a los concejales porque dejaban morir al pueblo de fiebre tifoidea por no hacer un buen acueducto. Esto dio frutos, pues siguió una gran campaña por el agua. A continuación explicaremos los conceptos del poder político, la política, lo político, las legitimidades del poder político y la política pública. El poder político se refiere a la forma de funcionamiento de la toma de decisiones de una colectividad. Un ejemplo que podemos encontrar en la novela es el momento cuando Héctor Abad Gómez, junto con los habitantes de los barrios de Medellín, definen un proyecto para que puedan tener acceso al agua potable. La política es el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político. Un ejemplo es cuando Héctor Abad empieza a formar movimientos y marchas para exigir la libertad de la toma de la universidad por parte de los militares. Lo político es el lugar o la forma que se toman decisiones en carácter colectivo. Se divide en lo ontológico y óntico. Lo ontológico es la condición del ser, qué es y qué son los hechos. Llega a la competencia y al conflicto. Un ejemplo puede ser la libertad de expresión. Lo óntico son las prácticas que impregnan las decisiones colectivas. Ejemplos son las marchas que se realizaron en Colombia en los años 70 y 80 para exigir la libertad de expresión. Las legitimidades del poder político explican los diferentes tipos de obediencias por las cuales se deja someter la sociedad. Aquí encontramos tres tipos de legitimidades. La primera es carismática, es el heroísmo o ejemplaridad de una persona. Un ejemplo sería el caso de Héctor Abad Gómez, donde lo consideran una persona luchadora y defensora de los derechos humanos y la libertad de expresión en Colombia. La segunda es la tradicional. Se basa en entregar el poder a ciertas personas. Sería una costumbre. Aquí podemos encontrar cuando el clero, donde el poder es repartido por una costumbre eclesiástica. La legal se basa en el cumplimiento de la ley. Aquí podemos encontrar cuando los concejales, que son elegidos por la sociedad y validados por las leyes electorales. La política pública se refiere cuando se materializa el proyecto histórico político quien ha ganado la contienda electoral. Estas se pueden concretar en lo local, estatal y nacional.
Un ejemplo es cuando el padre de Héctor lleva a cabo un programa de vacunación por todos los barrios marginados de Colombia con el objetivo de disminuir la mortalidad de las enfermedades en esas poblaciones. Y también cuando se deciden cambiar los acueductos para mejorar el tratamiento del agua y con ello disminuir las enfermedades en la población. Los acontecimientos de la novela ocurren en el mandato del presidente Belisario Betancur de 1982 a 1986. Tenía una legitimidad de carácter racional y tradicional. Racional porque ejercía autoridad y el presidente tenía un mando sobre el ejército de Colombia, y tradicional porque el poder se lo entregaba a ciertas personas como la iglesia y el ejército militar para reprimir a las personas que estaban en contra de su mandato. Por último, vamos a explicar cuál debería de ser el compromiso a alguien que se dedica a la política, el análisis de lo político para el logro de la justicia social. Las personas que se dedican al estudio de la política y el análisis de lo político para alcanzar el logro de la justicia social deberían de entender el término de la política como competencia entre proyectos hegemónicos de una nación. Tienen que conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y la relación de poder que hay con el gobierno, conocer los acontecimientos históricos, las luchas que ha experimentado la sociedad para que pueda haber una sociedad de paz, desarrollo e igualdad.